Mundo con Gonzalo Abarca desde La Voz de América en Washington para El Sol de la Tarde. 4:31, Gonzalo Abarca. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Cristian. Aquí estamos en la capital de Estados Unidos, en Washington, recibiendo informaciones, primero, en medio de toda lo que es la fiesta electoral, y segundo, información criminal sobre una masacre de Ohio. Lo último que están revelando las autoridades, una masacre de 8 personas que ocurrió hace 5 días, y hasta ahora empiezan a emerger oscuros detalles sobre la masacre que ha conmocionado. Vamos con la masacre. Vamos con la masacre. Cuando hablas de oscuros detalles, ¿a qué te refieres? Y las autopsias. Sí, las autoridades, de acuerdo a lo que están informando a los medios de comunicación, entre ellos a la Voz de América, es que las personas que murieron de manera sistemática, planificada, estilo ejecución, 8 personas de una misma familia, tenían un laboratorio y plantaciones de marihuana en sus 3 casas del condado de Ohio. Es decir, ellos se estaban dedicando al cultivo, y algo pasó, algo como llaman aquí trigger, esta masacre en donde todas estas personas murieron. No hay ninguna persona detenida. Sin embargo, las personas que murieron desde los padres hasta los hijos. Sin embargo, los asesinos dejaron no tocaron a niños. Fueron 3 niños pequeños que sobrevivieron a estas ejecuciones planificadas, que, como digo, es de acuerdo a las autoridades. Ninguno de ellos fueron lastimados. Estamos hablando de un bebé prácticamente de 4 días de nacido que estaba en una de las casas. Los asesinos no lo tocaron. Otro de 6 meses que estaba en una de estas casas en donde había toda lo que llaman todo tipo de objetos para el cultivo y el consumo de marihuana, y otro de 3 años que las autoridades lo encontraron ensangrentado, pero ensangrentado de la sangre de sus familiares. Abarca, pero bueno, ya has dicho que no hay ninguna persona detenida, y ya han confirmado a lo que se supone se dedicaban las víctimas mortales. Sin embargo, ¿cuál es entonces la sospecha? ¿Sería un cartel en contra de otro? ¿Cómo va esto? Sí, efectivamente, se supone que es una especie de ajuste de cuentas en lugares como Ohio, en donde son comunidades rurales, en donde hay una gran mayoría de anglosajones precisamente. Este tipo de masacre, este tipo de situación, porque es una masacre, son 8 personas, ¿no? Y todas ejecutadas, verdaderamente envía una señal de que hay ciertos mafias, si se quiere, entre ellas, que se dedican al cultivo de la marihuana para lograr su territorio. Ahora, algo que sí debemos, fíjate qué curioso, para que tú veas, Anibelka, cómo son las autoridades en Estados Unidos, debido a que es Ohio, y Ohio es una comunidad rural, y hay muchas armas que la Constitución de Estados Unidos da una garantía de las personas al porte y tenencia de armas. Las propias autoridades dijeron, esta es información confirmada acá desde la redacción de La Voz de América, de que cualquier familiar de estas personas que se sienta un poco en peligro, amenazada, exactamente, que tenga algún tipo de peligro, que se sienta amenazada, las mismas autoridades le están diciendo que se armen. Que usen su arma. Para que, exactamente, es decir, si alguna de estos familiares se siente amenazado, nuestro consejo es que esté armado, y si algo pasa, nos defiéndase. Lo mismo debíamos hacer aquí. Abarca, mira, mi compañero no le va a gustar mucho la idea del tema que le voy a poner, pero hoy es el último supermartes, y parece que las proyecciones siguen siendo que barre Hillary Clinton y el señor Trump. Zafa, bro. A esta persona usted paga. No celebraron la semana pasada, este domingo, lo de Nueva York, pero van a tener que celebrar hoy. ¿Cómo se sienten las proyecciones a esta hora?
Sí, mira, las proyecciones, César, efectivamente, hoy es como bien lo dices, el último de los supermartes, nada menos y nada más que 5 estados votando. Tenemos el estado de Maryland, el estado de Connecticut, el estado de Delaware, Rhode Island y el estado de Pensilvania también. Por el lado demócrata se están jugando 384 delegados, por el lado de republicanos 172. Las proyecciones que hay en este momento, como llaman a boca de urna, o sea, las personas salen y les preguntan por quién votaron. Hillary Clinton tiene una ventaja no de 2 dígitos, pero sí de 8% en este momento. Gana y luego por el lado, ¿perdón? Se proyecta que gane 4 de 5 estados. Sí, exactamente. En lo que es el estado de Pennsylvania, en Maryland, en Connecticut, Rhode Island. Pero los republicanos también tienen una ventaja. Donald Trump tiene una gran ventaja sobre su más cercano contendiente, que es precisamente Ted Cruz. Así es que esperemos. Bienvenidos al tercer mundo. ¿Qué tiempo tienes en Estados Unidos ejerciendo el periodismo? En Estados Unidos tengo ya casi 17 años de ejercer periodismo. Te hago esa pregunta así como tan personal para que me hagas una comparación entre este proceso electoral y el pasado en términos de las expectativas, de la integración de las personas, a la distancia. Uno ve como que Trump y Hillary le han inyectado cierto dinamismo, inclusive interés de personas que no necesariamente se manifiestan en estas eventualidades electorales. Pero ¿cómo lo visualizas tú si lo comparas, por ejemplo, con el pasado proceso electoral del cual resultó presidente finalmente Barack Obama? Claro, lo principal de todo esto es lo que nosotros llamamos el peso intelectual, el discurso político, la riqueza del discurso político que no hay en este momento. Donald Trump ha venido prácticamente, para ponerlo en términos populares, a crear un populismo que no se había visto antes en Estados Unidos, en donde ataca temores de las personas. Es la primera vez que yo veo algo semejante. Nunca había visto nada parecido. Nunca había visto un discurso de los clásicos que se han dado aquí en Estados Unidos, en donde el discurso público político cayera en ofensa personal, cómo luce la persona, si se peina, si no se peina, si baila, si no baila, si va al baño, si no va al baño, qué hizo en el baño. Nunca se había visto algo parecido. La civilización del espectáculo, el Big Brother acá. Exacto. Y sin embargo, entonces, Bernie Sanders tiene el mejor discurso de todos. Él lo tiene, eso es cierto. Él lo tiene, de todo lo tiene, atacando fuertemente a Hillary Clinton en lo que son las donaciones y lo que podría ser la interferencia de Wall Street y las grandes instituciones financieras en la Casa Blanca. Y dice que no va a apoyar. Acabo de ver en CNN que decía que no va a apoyar, que va a seguir luchando contra la candidatura de Hillary, aunque pierda. Recuerda que él no es demócrata. Todo eso, pero y que hay detrás de todo eso de que Bernie Sanders lo dice. Se trata de lo siguiente: Hillary Clinton está en este momento siendo investigada por el FBI. Es una investigación criminal por el uso indebido de sus correos. 143, y repito, 143 agentes del FBI se encuentran investigando a Hillary Clinton. Además, además del elemento del discurso, que ya lo has destacado, como este discurso un poco hueco ya está en Estados Unidos. De hecho, en América Latina tenemos experiencia ya en ese sentido. Por ejemplo, Abdalá Bucaram, para hablar de un tema en Ecuador, era un poco de esa línea. Pero ¿qué otro elemento podría destacar de la diferencia entre este proceso todavía interno y otros? La explotación de elementos que la sociedad estadounidense aún no acepta. La explotación de elementos de los inmigrantes, por ejemplo, de los mexicanos, la explotación de los musulmanes, la explotación de los extranjeros, elementos que aún está en la mentalidad del común de los estadounidenses,
pero que la Constitución prohíbe específicamente cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, ellos lo mencionan bajo el manto de la libertad de expresión y el difícil momento, porque tenemos un momento aún difícil económico en Estados Unidos, está recargando. Estamos viendo que contra los extranjeros se está descargando un fuerte sentimiento, y esto en el latinoamericano promedio, si se quiere, está despertando dudas. Muchos ya empiezan a creerle a Donald Trump, muchos empiezan a ver que algunas de sus ideas podrían, según ellos, prosperar. Claro. De hecho, parte del sorprendente éxito de este impresentable tiene que ver con la crisis económica norteamericana, que la crisis económica llevan a estas cosas, pero final, de llevar estos agentes del FBI que están investigando a la Clinton, de llegar esto más hacia adelante, esto podría poner en peligro su candidatura y aumentaría entonces las posibilidades de triunfo del impresentable. De hecho, sí, bueno, precisamente la trama política está de lo siguiente. Bernie Sanders está apostando a que esta investigación salga antes de que se haga la convención demócrata. Si esa sale, Hillary Clinton tendría que renunciar, si se quiere, porque hay una investigación criminal en su contra, y Bernie Sanders podría ser el nominado. Por eso él continúa. Y quedaría entonces Bernie Sanders contra Donald Trump. La pregunta es, ¿quién ganará? ¿Quién ganaría? ¿El socialista o el populista? Prepárate para el jueves para que nos respondas eso. Gonzalo, gracias. La compañera de boleta de Hillary. Cuídate por ahí, Gonzalo, y vote a tiempo. Gracias. Gonzalo Abarca desde Washington. Cambio y fuera, Maurice.